Este trabajo tiene como objetivo analizar tanto la figura de la prisión preventiva oficiosa como las más recientes modificaciones a nivel constitucional y la situación actual a partir de dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se condenó a México con motivo de esta figura. Las medidas cautelares en materia penal están previstas en la Constitución Federal como mecanismos que puede solicitar el Ministerio Público para la persecución de los delitos. Las medidas cautelares serán dictadas respecto del imputado, la persona señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. El artículo 155 del CNPP establece en 15 fracciones los tipos de medidas cautelares que pueden ordenarse por el juez, las cuales deben ser aplicadas conforme al criterio de mínima intervención y según las circunstancias particulares de cada persona. Una de esas medidas es la prisión preventiva. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. X y V. La prisión preventiva. El juez de control deberá determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, para lo cual, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. De acuerdo con el propio texto constitucional, la prisión preventiva debe ser utilizada por exclusión, como la última de las medidas, esto es, solamente cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para alcanzar los fines que justifican la aplicación de las mismas, y solo procederá cuando el delito que se persiga merezca pena privativa de libertad. Así lo prescribe la Constitución Federal. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El propio CNPP retoma los supuestos constitucionales que justifican la aplicación de las medidas cautelares, las cuales solo podrán ser concedidas cuando tengan como finalidad alguna de las previstas en el artículo 153 del referido código, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, evitar la obstaculización del procedimiento. Las consideraciones anteriores son aplicables respecto a la prisión preventiva justificada, sin embargo, la Constitución Federal permite ciertos casos en los que esta medida debe ser ordenada de oficio por parte del juez, la cual se denomina prisión preventiva oficiosa. Con la reforma penal de junio de 2008, la prisión preventiva oficiosa se incluyó en el artículo 19 de la Constitución Federal, señalando que solo sería procedente respecto del catálogo de delitos ahí previstos, a efecto de limitar la discrecionalidad en la aplicación de dicha medida, convirtiéndola en automática. En cuanto a la reforma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, luego de avalar en lo general y en lo particular el dictamen que reformó el artículo 19 de la Constitución con 355 votos a favor y 108 en contra. La reforma también establece que los órganos del Estado tendrán que atenerse a su literalidad, y cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial, queda prohibida. Se añadieron los delitos de extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos, compra, expedición, enajenación o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes o simuladas, delitos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas, importación, transporte, distribución, producción, exportación y almacenamiento. Se eliminaron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Los acusados de los delitos anteriores tendrán cárcel de inmediato ante la espera de su juicio, por lo que se elimina la discrecionalidad judicial, esto, luego de establecer que los jueces deben aplicar la prisión preventiva automáticamente para los delitos señalados. Esta ampliación cumple con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado. ¿Es compatible con lo que exige el derecho internacional? México es parte de tratados internacionales como 1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político. Ambos instrumentos establecen que la prisión preventiva debe ser excepcional, no automática, y justificada en cada caso. El artículo 7.5 de la Convención Americana dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad, salvo razones fundadas que justifiquen lo contrario.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político en su artículo 9 numeral 1 y 3. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser detenido o preso arbitrariamente. 3. Toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La detención preventiva de personas acusadas no debe ser la regla general, sino que la libertad puede estar sujeta a garantías de comparecencia al juicio. La prisión preventiva oficiosa contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no permitir una evaluación individual del riesgo procesal, fuga, obstaculización del proceso, etc., y por convertir la prisión en regla automática para ciertos delitos, lo que puede considerarse detención arbitraria. La Corte Interamericana ya ha tenido la oportunidad de analizar el tema en varios casos contra México. Zompaxtle Tecpail y otros vs. México, donde la Corte condenó al Estado por imponer prisión preventiva sin una valoración judicial individualizada. García Rodríguez y Reyes Alpizar vs. México, donde la Corte reafirmó que el uso automático de la prisión preventiva oficiosa es contrario a la Convención Americana. Dejó muy claro que ni siquiera el hecho de que esté en la Constitución justifica su aplicación, porque ninguna norma interna puede estar por encima de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Aquí entra algo que como estudiantes de derecho ya conocemos bien, el control de convencionalidad. Este principio obliga a todas las autoridades del país, no solo a los jueces, a interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. También así, la Suprema Corte ha discutido si una norma constitucional puede ser inconvencional. Algunos ministros han dicho que la Constitución debe leerse a la luz de los derechos humanos, y si una figura como la prisión preventiva oficiosa los contradice, entonces no puede aplicarse como está. La prisión preventiva en el derecho positivo mexicano, aunque tiene fundamentos legales y constitucionales, puede entrar en colisión con varias garantías y principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esto cuando se aplica de forma abusiva o automática, esto es decir, cuando se aplica de manera oficiosa. Podemos empezar por platicar sobre su colisión con el principio de presunción de inocencia. El artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario. La prisión preventiva oficiosa contradice esta garantía al encarcelar sin que exista una condena ni un análisis individual del caso, esto de la parte del fondo. Otra garantía con la que contraviene es la de la libertad personal. El artículo 16 de la Constitución prohíbe la detención arbitraria y establece que toda detención debe estar debidamente fundada y motivada. La prisión preventiva, especialmente cuando es oficiosa, limita este derecho sin un análisis judicial profundo. También contraviene el principio del debido proceso legal, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, el cual establece que nadie puede ser privado de la libertad sino mediante un juicio seguido conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. La prisión preventiva oficiosa puede socavar el debido proceso si se impone de esta manera, sin audiencia real que analice el fondo del asunto ni una evaluación de medidas cautelares diversas que sean menos lesivas. Por último, podemos hablar de su contravención a la proporcionalidad de las penas y las medidas, hablando del artículo 22 constitucional. Aunque este se refiere principalmente a penas, se interpreta que toda medida restrictiva de derechos, principalmente de la libertad, debe de ser proporcional. La prisión preventiva puede resultar desproporcionada si se aplica a delitos menores o a personas sin antecedentes sin valorar antes diversas alternativas. La prisión preventiva oficiosa en México es una medida cautelar que se impone automáticamente para ciertos delitos graves, establecidos en el artículo 19 constitucional. Sin embargo, aun tratándose de esta figura, sí es posible interponer recursos legales para impugnarla o buscar su revisión. Es el recurso más común y eficaz. ¿Cuándo se presenta? En cuanto se dicta el auto de vinculación a proceso con la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué se argumenta? Violación a derechos humanos como la presunción de inocencia o el derecho a la libertad personal. Inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa se ha discutido ampliamente en la Corte. Importante, en algunos casos, se puede solicitar la suspensión para evitar o revertir la medida. Control constitucional difuso por el juez de control, ¿qué es?
El juez de control puede inaplicar la prisión preventiva oficiosa, si considera que es contraria a la Constitución o a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuándo se plantea? Durante la audiencia inicial o en audiencias posteriores. Requiere argumentación sólida sobre la violación a derechos fundamentales. Revisión de la medida cautelar. Aunque en principio no procede cuando se trata de prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criterios recientes de la Suprema Corte han abierto la puerta para que se pida una revisión cuando existan circunstancias que hagan desproporcionada o innecesaria la medida. Recursos internacionales. Si se agotan las instancias nacionales, es posible acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que el Estado mexicano haya violado tratados internacionales. Un caso destacado de esto es Álvaro y la revisión cautelar. En febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió que la prisión preventiva oficiosa puede ser revisada y, en su caso, revocada si una persona permanece en prisión sin sentencia durante más de 2 años, incluso si se trata de delitos graves. Este criterio se estableció en el amparo en revisión 315/2021. El caso involucró a Álvaro, un hombre que llevaba más de 3 años en el reclusorio Oriente sin recibir sentencia, acusado de secuestro exprés. Tras la negativa de una jueza a modificar su medida cautelar, Álvaro impugnó la decisión ante la SCJN con el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública. La Corte determinó que, dada la duración de su detención sin sentencia, debía revisarse su situación. Con una votación de 4-1, la SCJN ordenó la revisión de su prisión preventiva, estableciendo un precedente para casos similares. La SCJN fundamentó su decisión en el principio de que la prisión preventiva, como medida cautelar, debe ser excepcional y no puede prolongarse indefinidamente sin una resolución judicial. La Corte argumentó que la revisión de la medida cautelar debe analizarse conforme a la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la actuación de la autoridad. Además, se destacó que la prisión preventiva oficiosa no debe durar más de 2 años, salvo que derive de la estrategia de defensa del imputado. Señor Miguel, quería preguntarle su opinión sobre la prisión preventiva. Siento que está mal porque es prejuzgar a alguien sin saber realmente si es culpable o inocente. Perfecto. ¿Usted cree que alguien que entró en prisión preventiva y salió absuelto va a ser visto mal dentro de una sociedad? Sí, definitivamente sí lo van a prejuzgar, de una u otra manera lo van a juzgar sin saber realmente si hizo o no hizo algún delito. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, señor Javier? Sergio, un gusto. Señor, ¿usted considera... Bueno, Sergio Javier, como se llama este llamado. Sergio Javier, señor, ¿usted considera que es correcto que simplemente porque exista una acusación en su contra se quede usted en prisión mientras se lleva su procedimiento? Pues, de acuerdo, nunca voy a estar. ¿Por qué? Porque yo no soy culpable de los hechos que se me indican. ¿Por qué tanto vas, Sí, mi acusación, si no tengo pruebas, hasta trátenme bien, déjenme en paz. Muchas gracias.